en el 90. Me parece que el cuarto sería el juego ganado de Aurelio López en 84, el quinto juego de la serie contra Padres de San Diego, el jugando para Detroit. Y el número 5, yo pondría yo creo que me atrevo a decir el contrato de Adrián González con los Medias Rojas de Boston. Creo que esos son los 5 momentos que me parecen más determinantes en la historia de los mexicanos en grandes ligas. A ver, Edmond, ¿y colocarías como hito, aparte, el recordar a Melo Almada como el primer mexicano en grandes ligas? La misma pregunta para ti, JJ. ¿Lo pondrías como hito? Como mención especial, sí, aunque no sé si sería la primer mención especial, ¿no? Es decir, yo creo que hay dos momentos de los que cita JJ, que sería el Cy Young de Fernando y la victoria de Aurelio López como la primera de un pitcher mexicano, que quizá los pondría antes que la llegada de Melo Almada a grandes ligas, ¿no? Como tal. JJ. Pues sí, yo lo pondría como en un octavo lugar, quizás, ¿no? Más o menos, octavo, noveno lugar. Me parece que fue un evento importante, pero no lo consideraría como uno de los más trascendentes en la historia. Bien, bueno. Oye, a ver, una pregunta que yo te tengo, ahorita derivado de todas estas polémicas de la Liga Mexicana, del equipo ideal, ¿quién sería el tercera base mexicano, o concretamente, entre Aurelio Rodríguez y Vinicio Castilla, con quién se quedaban? Anda, JJ. Y te estás olvidando de Leo Rodríguez, ¿eh? Te brincas a Leo Rodríguez. Sí, ok. Te lo brincas, pero vamos o menos coincidente en la generación. JJ, esa pregunta, yo te la cedo con todo gusto. Yo creo que lo de Vinicio. Okay. Te voy a una cosa, en permanencia, de uno más o menos parejo, definitivamente en guante, aunque Vinicio no era nada malo con el guante, Aurelio era infinitamente superior, Aurelio era, miren, ahora sí que para que JJ se solace, de niño, o de más o menos niño, adolescente, me tocó ver a Aurelio Rodríguez, un chavo. Yo llegaba al parque antes cuando se hacían prácticas de fildeo, porque me encantaba ver a Aurelio, simplemente ver fildear toques, los toques de bola que agarraba mano limpia y te daba primera. Era un show verlo, el brazo que tenía era un portento de brazo. No he visto otro como él, nadie. Y en carácter muy parecidos, muy caballerosos, los dos muy buenos tipos, pero creo que finalmente en la parte ofensiva está a favor de Vinicio. Los logros, los números que puso Vinicio son innegables en Grandes Ligas. Sí, coincido con JJ, así para que no que voy solo, que voy de la mano en JJ. Así me quedo con Vinicio, ¿no? Ok, pues tenemos unanimidad porque, digo, no me la zafo, yo me quedo también con Vinicio. El antecedente inmediato de un pelotero intermedio entre los dos sería Celerino Sánchez, obviamente. O sea, pelotero intermedio entre los. Le faltó quizás la excelencia afiliadora a Aurelio. Y la parte de bateo, no todos los números en Grandes Ligas, pero en México sí más o menos aportó lo que Vinicio, pues, por jugar en Grandes Ligas no aportó, pero creo que ese punto medio entre los dos estaría en Celerino Sánchez. ¿No sería así, Edmond? Sí, yo creo que sí, y no sé si ahí pones también a Leo Rodríguez, ¿no? En ese nivel, un poquitito abajo, meramente por los logros, pero en esos 4 podríamos tener a un muy buen tercera base titular en cualquier equipo, ¿no? Ahora, históricamente, ¿cuáles serían los 5 peloteros o los 6 peloteros, los mejores terceras bases JJ mexicanos? Que en juegos no grandes días no importa, pero la lista, ese ranking, ¿cómo lo elaborarías? Pues yo creo que los 3 que ya mencionaron, ¿no? O sea, Aurelio, Vinicio, el caso de Celerino Sánchez también. Creo que pues tenemos que agregar a Nelson Barrera, ¿no? A pesar de que no tenía tan buen guante, pues no era mal guante, pero pues sus números
positivos creo que son los que hablan por él, ¿no? En ese sentido. Pues no sé quién más. Ustedes son los que conocen un poco más acerca de béisbol mexicano, ¿no? Pues no sé quién más podría ser. A ver, que te ayude Edmund, a ver. Ya tendremos los cuatro mencionados, como dijimos, Vinicio, Aurelio Rodríguez, Leo Rodríguez, Celerino Sánchez. Yo también pondría como quinto a Nelson Barrera. Me parece que no podemos dejarlo y debe estar tanto por verano como por invierno. Y hay un factor que yo creo que luego se olvida, que es Series del Caribe, ¿no? Ahí es donde también Celerino tiene un gran punto a favor. Y me parece que Nelson también no lo hizo nada mal en aquellas Series del Caribe de los 80, con versatilidad y demás. A mí esos 5 estarían como los importantes, relevantes dentro del béisbol mexicano, no de Liga Mexicana de Verano, sino de todo el béisbol mexicano, me parece. Bueno, yo agregaría como un sexto a Molinero Montes de Oca de la época de los 40, y eso me lleva a la consideración de que realmente en la época de los 40, la época de Jorge Pasquel, había muy buenos peloteros extranjeros, definitivamente se comprobó, pero la cauda de peloteros mexicanos no era tan exagerada, no era tan abrumadoramente fuerte. Si lo vemos en estos casos, a ver, primera base, por ejemplo, la primera base de aquella época era Ángel Castro, y después no se sabe de otro, no se sabe de otro. Segunda base teníamos a Beto Ávila, a Natas García, y quizá ahí Chile Gómez, ¿no? A lo mejor. Era base Rodríguez. ¿Quién? Rodríguez. Ya en tercera, sí. En el show, pues empezando con el Bobito Álvarez, nadie más surgió. Había el famoso de la época de la prehistoria, que están hablando de fama, incluso el Polín Pulido, el Polinar Pulido, que no hizo otra cosa, fue short, pero no había más. O sea, realmente la cauda, y es un tema que hay que tratarlo con César González, JJ, porque realmente viendo el pool de peloteros mexicanos que enfrentaban a las estrellas, eran extranjeros, eran pocos realmente. Vamos, estoy hablando de términos de excelencia, había pocos de excelencia y sin embargo fueron grandes estrellas, definitivamente, pero sí creo que se queda uno corto. En cambio, la evolución nos muestra, voy contigo JJ, es que los jugadores de poder, esquinas, primera, tercera, jardineros, esquineros, pocos ha habido realmente poder en México. Eso es histórico, ¿no? Sí, no se caracteriza mucho el pelotero mexicano por ser un pelotero de mucho poder, ¿no? Inclusive aquí mismo, ¿no? Los grandes jonroneros, pues tenemos a dos, ¿no? A Nelson y a Héctor Espino. Y los demás, pues son jonroneros o los que se pueden recordar ahorita como bateadores de poder, quizás, pero fuera de ellos creo que pues han sido extranjeros, ¿no? Jack Pierce, el caso de Roy Johnson, sobre todo últimamente, ¿no? Son los que más, pues los que me tocó a mí poder ver, ¿no? Que pues eran los peloteros más, pues digamos, con más poder, ¿no? Pero el propio cubano Ortiz de Diablos, ¿no? También igual, ¿no? Al Pinkston, todos esos peloteros, Bada Pinkston también, que eran, pues tenían poder, pues son extranjeros, ¿no? Quizás estos tres que mencioné, pues son los más importantes, y obviamente pues Vinicio Castilla y Adrián González, ¿no? En la época ya contemporánea, quizás, pues son los que destacan, ¿no? En la parte de poder, pero sí, el pelotero mexicano siempre ha tenido como mejor característica la defensiva, ¿no? El guante de muchos de ellos, la ubicación también, algunos de ellos tenían buen choque de bola, pero la parte de poder creo que sí ha sido algo que pues no ha sido tan relevante en la historia para los mexicanos. Ahora, yo creo que en mucha parte de eso deviene, Edmond, el que, digamos, un pelotero que a nivel local nacional haya brillado, díganlo, ¿cómo es posible que fulano tal no haya jugado en grandes ligas si era muy bueno? Sí, en los estándares de México, decían, había muy bueno. Voy a poner un ejemplo, el Diablo Montoya. Muchas dicen, el Diablo Montoya iba a haber jugado en grandes ligas,
pero a lo mejor el Diablo no cubría el perfil de Grandes Ligas. O luego, vamos más adelante, se probaron en ligas menores gente como Nelson Barrera, y Nelson Barrera no podía bater la recta dura, no podía batear, él no podía batear. ¿O por qué el Chitorrino quedó? Porque no tenía la recta que requerían en Grandes Ligas, o sea, pero aquí en México se permitió eso de por qué no está fulano tan en Grandes Ligas, ¿no? Sí, creo que hay una diferencia con los estándares que te piden los scouts en Grandes Ligas en referencia a lo que pues es tu nivel estelar en la liga local, en este caso en México, ¿no? O sea, sí tenemos a jugadores que fueron muy importantes durante varios años, ¿no? En el picheo, como dice el caso de Chito Ríos, Jaime Orozco, Francisco Campos, que uno los ve aquí, está fuera de liga, debió tener alguna oportunidad mayor en Grandes Ligas, pero nunca se las dieron por angas o mangas, y en mucho sentido era el tema de que no tenían esa fuerza en esa recta poderosa e importante, y es un estándar que igual en México también hubiera sido interesante revisarlo, es decir, si les dieron esa alternativa de picheo por la recta o porque sabían pichear, ¿no? Yo creo que también desde esa época de los 80, poco antes, los scouts han estado más enfocados a tener al pitcher de poder, ¿no? Al que tira más fuerte o al que pueden desarrollarle esa velocidad, 3, 4, 5 millas, porque eso es lo que ahora están buscando, más que realmente saber si pueden tener el control. Y el ejemplo más claro en ese sentido es Fernando Valenzuela, ¿no? Que su recta era menos que promedio, y sin embargo la forma en que se mantuvo fue a partir de lanzamientos quebrados, el screwball como el principal, pero bueno, eso ayudaba a que su recta de repente fuera la sorpresa, no su picheo principal. Y lo mismo pasa en el tema del bateo. El caso de Nelson es uno muy claro, ¿no? Que tiene su oportunidad después de haberlo visto en un buen año, en el 84, tanto en invierno como en verano, y vaya y pues bateó abajo de 200 porque sí, no se adaptaba a la recta. Creo que a la larga pudo haberse adaptado como le pasó también en Liga Mexicana, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí creo que realmente el desarrollo del pelotero en México no llega con ese foco del requerimiento que tiene el Grandes Ligas. Y un caso reciente me parece es Roberto Ramos, que hoy batea ya 17 home runs en Corea, 16, perdón, y se ve de poder y demás, pero para la organización de Colorado no los convenció, no les llenó el ojo como esa primera base de poder que debe ser en el estándar de Estados Unidos. Híjole, el caso de Roberto Ramos, yo me quedé mucho con lo que decía JJ, el béisbol de Corea es un poquito abajo de Japón, es una ligas menores, es decir, está teniendo una campaña muy acorde a lo que tuvo en ligas menores. Ahora, ¿por qué Colorado se salió de él? Bueno, dinero es negativo, ¿no? Y vender puntos. Bueno, vamos a entrar en un tema. A ver, JJ, el COVID le está pegando muy duro a Grandes Ligas, muy, pero muy duro. Hoy se anuncia que hay Jensen, el relevista de los Dodgers, que afuera. Ayer se anunció que Robbie Chapman está afuera por COVID. Y creo otros peloteros han estado bajando el barco. Entonces, ¿qué expectativas tenemos ahora con todo esto? ¿Está dentro del presupuesto, del guión? ¿Qué opciones tiene Grandes Ligas? ¿Qué crees que pueda hacer Grandes Ligas ante este decaimiento del nivel estelar, vamos, que se ve? Porque que es una pandemia que va a seguir y que no se duda, que no ha bajado además en Estados Unidos, no ha bajado, siguen los índices muy altos de contagio. ¿Qué crees que pase, JJ? ¿Cuál es el futuro que ves? Pues es complicado. Creo que ya hay muchos casos, ¿no? de peloteros. Estamos todavía pues a un par de semanas, 3 semanas casi de iniciar la temporada. Pues ya tenemos muchos casos, ¿no? Y eso que también hay una polémica bastante fuerte en cuestiones de las testaciones, ¿no? Porque muchos de los peloteros dicen que pues puede haber hasta una semana o semana y media en la que no los están testando, ¿no? También que por ahí se está dando esta parte pues de ocultar información, de no hacer las cosas mucho más evidentes, ¿no? Pero
igual, ¿no? Los peloteros que han dado positivos se tardan en recibir la segunda prueba. Entonces creo que se está complicando. Sobre todo pensar en que pues todavía no da inicio como tal o propiamente los juegos, ¿no? Y si llega a haber, por ejemplo, ahorita testaciones positivas y que pues los peloteros mismos de ahí, de los que están conviviendo con este positivo, pues es altamente probable que se contagien, ¿no? Entonces tendríamos ya pues equipos completos que según las normativas de salud que hay en estos protocolos y demás, pues tendrían que poner en aislamiento por lo menos 15 días a todo el equipo, y pues no creo que lo vayan a hacer así, ¿no? En virtud de esta idea de estar constantemente haciendo las pruebas. El problema es que si no están siendo tan rígidos en la cuestión de las pruebas, pues será muy complicado que podamos saber cuántos y cuáles son los peloteros que realmente están infectados, ¿no? Ahorita ya hay una lista de peloteros que dieron positivo a COVID, ¿no? Y de los que se tienen entendido, solamente tengo la noticia de uno de ellos que está presentando síntomas, no todos los demás son asintomáticos. Y pues bueno, ¿no? Ahí es cuestión de confiar, ¿no? En lo que están diciendo pues los clubes como tal, ¿no? Y mientras tanto, Edmond, mientras tanto pasa en Estados Unidos, en Taiwán, por ejemplo, ya está en Corea, no sé, en Japón, no sé, están dejando entrar gente a los estadios. Está en una entrada que es de 10,000 gentes y uno puede decir cómo le han hecho, o sea, no es cuestión deportiva, es una cuestión social de autoridades y cosas de tipo que han hecho mejor las cosas. Esto es decir, Grandes Ligas puede ser víctima o está siendo víctima de decisiones atropelladas, de decisiones muy adelantadas por reanudar la actividad, mientras que en otros lados, como en Taiwán, por ejemplo, que ya está entrando gente. Esto revela el pelotero puede jugar más cierto, más seguro, y el aficionado puede ir al estadio estar más seguro y más cierto. Esta situación, la vez que pueda pasar en Grandes Ligas, no sé, en el corto plazo, que en un mes ya se rompen las cosas, que en mes y medio ya. No, yo creo que la situación de la pandemia en Estados Unidos está complicada, está lejos de tener una estabilidad como ya lo tienen en el lejano oriente, ¿no? En general allá, en estos momentos, ya se habla de posibles rebrotes, de otras naturalezas, pero no de que continúen en esta etapa de emergencia sanitaria. Yo creo que eso hace una gran diferencia en lo que ellos hicieron, y hablo, como dices, de Japón, de Taiwán y de Corea, no dicho en orden cronológico, primero fue Taiwán, después Corea y el último Japón, que pues le intentaron, probaron, hicieron todos los protocolos, pero a la par también ya había una percepción de mayor control en la parte social, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos, Grandes Ligas y todas las otras competiciones, pues sí es un tema de poder iniciar desde una perspectiva de dar entretenimiento, pero también de cumplir contratos, de poder intentar dar mensajes de regreso, pero sí veo complicado que el aficionado regrese, y bueno, pues los jugadores, los protocolos de sanidad tienen que ser muy estrictos y muy cumplidos, muy entendidos por cada persona para evitar la salida a lugares donde no debieras estar, que aún más allá de ir a jugar béisbol o no, que estés en tu casa, pues, ¿no? El caso más ejemplificativo sería ahorita con Toronto, que está anunciando que podría multar hasta con $750,000 a sus peloteros si los descubren fuera del hotel. ¿Qué monto que multa? 750,000. $750,000. Acá no me los pega. Y con sueldo prorrateado. Imagino, digo, a mí me preocupó cuando lo vi, porque dije, no, pues hay domingos que no lo sacamos, ¿no? Por más que vengamos. Y bueno, pero esa medida, a final de cuentas, pues es, si lo vemos como empresa, pues, te tengo aquí, yo voy a ser responsable de ti, pero entonces también te pongo reglas duras, complejas, que tienes que cumplir simplemente, del hotel al estadio y de regreso. No te tienes que salir, no tienes que ir a otro lado, que creo que es un sentido generalizado que ha ocurrido en muchos lados, ¿no? O sea, tú ves fotos, ves videos, ves noticias,
donde pues la gente en general, no hablo de solamente béisbol, pues está con ninguna medida sanitaria, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto sí hay una gran diferencia entre lo que ocurrió en el Lejano Oriente contra lo que está pasando en general en el continente americano, pero en particular en este caso en Estados Unidos. Bueno, JJ, el miércoles platicaba yo con él, ¿no? Y le preguntaba acerca de qué previsible impacto podría tener en aspecto imagen, aspecto rating, no sé qué aspectos. El hecho de que peloteros están bajando el barco, peloteros que han dicho yo no juego, creo que son 10 hasta ahorita los que han dicho no juego, y sin embargo están a la espera de que personajes como Wesselopostli o Trout diga no juego, Clayton Kershaw diga no juego, cosas de tipo. ¿Qué pasa si en un momento dijeran los peloteros, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero jugar, no quiero, las cosas están feas. ¿Qué impacto ves tú en este aspecto para la campaña tentativa? Porque el COVID tiene la última palabra de Grandes Ligas, ¿eh? Pues sí sería un fuerte golpe, ¿no? Para el juego como tal, que estos personajes pues se terminaran bajando del barco, ¿no? Y creo que pues en ellos va a depender mucho el éxito que se tenga pues en esta temporada, ¿no? Y creo que pues ahí es la parte clave. Y si revisamos los nombres de los que se han bajado, pues la mayoría de ellos son pues veteranos, ¿no? Son, digamos, personajes bastante relevantes en el juego, ¿no? Pero no llegan a ser tampoco los grandes referentes, ¿no? Del juego, ¿no? No estamos hablando de un Ronald Acuña, no estamos hablando de Mike Trout, no estamos hablando de Gerrit Cole, ¿no? O sea, estamos hablando de peloteros que ahorita ya pues forman parte de un segundo orden, ¿no? A pesar de ser peloteros que siguen siendo muy valiosos para sus equipos, pero mediáticamente no tienen tanta relevancia como tal, ¿no? Los que ya han dicho que no son Ian Desmond de Colorado, pelotero bueno, pero no es mediáticamente el más importante. Félix Hernández, que pues ya sus mejores días pasaron, estaba en un contrato de ligas menores con los Bravos de Atlanta. Michael Kopech, que es un relevista de Chicago. Mike Leake, que es pues la gran relevancia que tiene Mike Leake, pues es el asunto de los Astros de Houston, ¿no? El haber destapado la cloaca de Houston, pero fuera de eso, pues tampoco es como el gran personaje del béisbol. Nick Markakis de Atlanta, pues también otro veterano que está en sus últimas temporadas. Buster Posey, que pues sí es un personaje relevante, ¿no? Una de las figuras importantes de la liga. David Price lo mismo. Joe Ross, que pues es un relevista del Nacionales, y Ryan Zimmerman, que pues igual sus mejores momentos ya pasaron, ¿no? Entonces creo que ahí es el punto. Todavía no vemos peloteros que realmente simbren el mercado, ¿no? O que realmente digas, híjole, sin este pelotero creo que sí se puede venir abajo la temporada, ¿no? Pero sí es una cuestión de cuidado. La gran mayoría de los peloteros que han dado positivo, y además que pues son varios los equipos que están involucrados, ¿no? Al menos pues a ojo de pájaro son a la mitad de los equipos los que ya tienen por lo menos un caso de COVID registrado, ¿no? Y eso pues obviamente ahorita hay que esperar a la siguiente semana como mínimo para ver si hay más peloteros infectados, ¿no? Y ver también pues la efectividad que tienen las pruebas que les han hecho, ¿no? Porque hay algunas, las pruebas rápidas pues dicen que no son tan efectivas, ¿no? Y en el caso de ellos pues tienen que esperar al menos 3 días para recibir el positivo o el negativo de una prueba, digamos, con más, pues más porcentaje de fidelidad. Entonces eso hace que 3 días más estén con posibilidad de infectarse, etcétera, ¿no? Entonces creo que para todos los deportes va a ser algo muy complicado. Oye, Edmond, esta misma suerte del béisbol, lo que está corriendo, puede ser, vamos a llevarlo a otros deportes, específicamente el fútbol americano. ¿Crees que esto puede tener impacto en lo que sea, que diga el fútbol americano? Oye, si está pasando con el béisbol,
mis plantillas son mucho más grandes que las de béisbol y cosas de ese tipo. Sabes que el básquetbol se va a hacer todo en un complejo de Disney allá en Florida, en donde supuestamente están todos protegidos, pero ¿crees que el fútbol americano esté viendo cercanamente lo que pasa en el béisbol? Yo creo que sí, que están viendo ese riesgo. Me parece que en parte por eso también sacrificaron ya algunos juegos de pretemporada que no tenía pues mucho caso que los llevaras a cabo y que te pudieran generar un tema de riesgo. Creo que viene en próximas semanas ya el inicio de que se empiecen a reportar los jugadores a campos de entrenamiento y me parece que están muy atentos de lo que está ocurriendo con los otros 4 grandes deportes, sobre todo con lo que es Grandes Ligas y la NBA, que me parece que son 2 modelos que en algún momento dado habrían puesto sobre la mesa. Hoy están pensando pues en jugar en sus propios estadios. En algunos estados incluso se habló, o algunos equipos hablaron de que estaban gestionando con sus gobernadores de estado la posibilidad de que sí abrieran los estadios. En Baltimore, por ejemplo, ya anunciaron que solo estarían al 20% de su capacidad. En fin, siguen gestionando, siguen avanzando, pero me parece que sí están atentos y que sí tienen previsto ya desde ahora varios escenarios para poder, en su caso, posponer el inicio del calendario en primera instancia e ir un poquito más allá de febrero con la temporada, es decir, ver el Super Bowl no a principios de febrero, sino hacia mediados o finales, o en todo caso un recorte en el calendario, que también sería otra de las alternativas que estarían viendo, siempre esperando que sobre todo este pronóstico de que hacia el otoño, invierno, vendrán nuevas complejidades de salud con el tema de COVID, pero yo sí veo que NFL debe estar en semáforo amarillo en cuestión de la planeación de su temporada 2021. Híjole, hasta medio de febrero para ver si tus Jets son campeones, JJ. José Carlos. Tú que fuiste campeones, ni esa perdona. Oye, JJ, la pregunta poco tiene que ver con lo deportivo, porque yo veo que aquí el tema de salud, el tema estrictamente deportivo, se cruza con un tema electoral. Creo que esta parte, si no va por esos rieles, tiene que ir por una, no sé cómo llamar, una complejidad. El hecho de decir, vamos a sacar la temporada, aún lo que sea, vamos a sacarla porque es necesario dar imagen de que estamos adelante. O la otra es, vamos a ver, porque el negocio lo exige, es decir, se amacharon los dueños que iba a haber temporada y mejor nos hicieron suspender. ¿Cuál sería la realidad a tus ojos? ¿Cuál sería el por qué sacar la temporada a como sea? ¿Por qué el comisionado dijo, sí, yo tengo la oportunidad de hacerlos jugar, los voy a mandar a jugar? ¿Por qué? ¿Por forzados por la negociación de contrato colectivo el año que viene? ¿O por qué sería? Yo creo que era parte de golpear la mesa, ¿no? Y decir, nosotros tenemos que pues mostrar el músculo del poder del comisionado y sobre todo porque se manejó demasiado mal, ya hemos hablado ampliamente de este tema, pero al haberse manejado tan mal, pues sí era una cuestión de poder la que estaba en juego, ¿no? Entonces creo que eso pues llevó a que se pues tuviera que realizar la temporada, a pesar de que no hay en Estados Unidos la posibilidad de que se puedan llevar a cabo los juegos, ¿no? Y sobre todo porque los demás pues grandes deportes de Estados Unidos pues sí estaban logrando en cierta manera pues, ¿cómo decirlo? Como reanudar, ¿no? O por lo menos amagar que van a reanudar los juegos, ¿no? Entonces ahí es donde viene ya la complicación como tal, ¿no? Pero pues me parece que pues ni el básquetbol ni el béisbol me parece que están en posibilidades de echarse a andar, ¿no? Y en el caso del básquetbol, pues están todos metidos en una burbuja, bueno, le llaman burbuja en Disney, ¿no? Entonces ahí es donde están todos. En el caso del béisbol es todavía más riesgoso porque incluye viajes, incluye muchas otras cosas, ¿no?
Entonces ahí es donde se complica más. Bueno, por cierto, no se pudo ver concentrado béisbol en un lugar así como el básquetbol. No se pudo ver concentrado en Disney y algo en Florida, en una parte, ¿no? En un subterráneo, alguna cosa así. No se pudo haber hecho. O sea, en Estados Unidos es el foco más grande de la pandemia, ¿no? Y en este mismo reportaje que tú mencionabas de los estadios en Taiwán que ya están dejando entrar hasta 10,000 aficionados en el juego, pues para que tengamos una noción, ¿no? En Taiwán tuvieron en total 14,000 casos de COVID, ¿no? En el caso de Estados Unidos, solamente el estado de Arizona tiene 15,000 diarios. O sea, ¿no? En Estados Unidos están entre 60 y 70,000 casos diarios. O sea, es incontenible. En Estados Unidos, a pesar de ser Estados Unidos, no hay manera de que lo puedan controlar, ¿no? Y creo que hablar de básquetbol, hablar de béisbol, de fútbol americano, pues sí, resulta sumamente osado, ¿no? Que a pesar de que haya tal cantidad de control en los peloteros, en los jugadores de estos deportes, pues no parece que sea ni suficiente ni posible, ¿no? Que se pueda dar algo pues a través de esto. Oye, Edmond, al calor de lo que estoy en Grandes Ligas, ¿razonas de que la decisión de Liga Mexicana fue correcta? Es decir, ¿ves que esa extrapolación de lo que está sucediendo ya fue positivo haberlo hecho así en México, en Liga Mexicana, decir, no jugamos para no exponernos? Yo creo que fue la más prudente, ¿no? Por las condiciones económicas también que hay aquí. A diferencia de Estados Unidos, donde la mayor parte del ingreso viene de otras fuentes, entre ellas sobre todo la televisión, pero también otro tema incluso del involucramiento de patrocinios. A diferencia en ese sentido, la Liga Mexicana de Béisbol no ha desarrollado ese modelo de negocios que permitiera incluso ponerlo sobre la mesa. Me parece que ni siquiera fue un aspecto que llegara a tener una posibilidad con mayoría de equipos. Quizá pudo haber otras opciones, algunos torneos, como en algún momento platicamos, pero en la suma yo sí creo que fue la mejor decisión en general, y que debe ser una decisión que en el futuro deba valorarse todavía más. Y me refiero con esto, lo importante no va a ser la cancelación de la temporada, sino el aprovechamiento del tiempo 2020 para que puedas pensar en un circuito mucho más fuerte el año entrante. Bien. Oye, JJ, parece un debate ético en lo que sucede actualmente, es decir, que hay gente, varios nos incluimos, que pedimos deporte, que podemos ver algo en acción, y por otro lado, otros sectores dicen, oye, ¿por qué te preocupas? Porque haya actividad, mejor que no haya, mejor que no esto. No sé, ¿cómo congeniar, cómo compaginar estas dos visiones del problema del COVID, que nos pone el COVID? Porque por un lado hay ciertas actividades que se están haciendo, este el caso de fútbol, por cierto, el entretenidísimo juego Cruz Azul Pumas que va actualmente como Edmond. Van 0-0 en el minuto 60. Bueno, por ejemplo, está sucediendo y que no hay béisbol, pero como que hay ciertos afanes por ver, no sé, es un dilema ético, es decir, ¿cómo es posible que pidan que haya deporte? ¿Por qué la gente quiere que haya deporte? Porque quieren rezar la normalidad. ¿En qué se basa esto? ¿En qué crees que se basa esta exigencia social, vamos a decirlo? Pues en la cuestión de que pues es un entretenimiento, pero sobre todo en la parte económica, ¿no? O sea, esto es una industria, es un negocio y tienen que echar a andar las cosas para que la misma economía alrededor del deporte se pueda echar a andar, ¿no? O sea, son demasiados los dineros que están involucrados en esto. Y pues si no hay pues de deporte, pues además de no haber entretenimiento para la gente, pues tampoco se mueve la parte económica, lo cual es pues fundamental para cualquier industria, ¿no? Entonces creo que va más por una decisión de tipo económico que por otra cosa. Bueno, ahora, hablando de los peloteros que están bajando al barco, ¿alguno de ellos tiene impacto en relación a sus equipos? Es decir, por ejemplo, el que Chapman no esté con los Yankees,
baja, merma las posibilidades competitivas de Yankees? A ver, empiezo contigo, JJ. ¿Crees que la visión de esta mini temporada de Grandes Ligas, pensar en Yankees sin Chapman, si ya pensar, pues ya no tiene chance? ¿Crees que algunos de los peloteros que no va merma a sus equipos? Pues en todos, ¿no? Creo que en todos va, digamos, los peloteros de nombre, pues en todos va a mermar, ¿no? O sea, Nueva York, a pesar de tener un muy buen bullpen, pues se queda sin Chapman, pues se queda sin su cerrador más importante, ¿no? Lo mismo los Dodgers, ¿no? Con Jansen, que pues además en el caso de Jansen todavía más peligroso, ¿no? Que el de Chapman, aunque Chapman es el único que ha dado positivo y que se le han manifestado síntomas, ¿no? Que es otro detalle importante. Pero creo que de los peloteros que ahorita están lesionados, hay muchos que son pues de vital importancia para sus equipos, ¿no? Desde en el caso de Nueva York, pues está Aroldis Chapman, está DJ LeMahieu, en el caso de los Rockies está Charlie Blackmon, en el caso de los Dodgers está Kenley Jansen, pero también está el caso de este personaje, ¿cómo se llama? De David Price, ¿no? También está en el caso de, pues de los mellizos de Minnesota, está Sano, en el caso de Rangers está Joey Gallo, o sea, sí son peloteros importantes, ¿no? Salvador Pérez con Kansas City, y más los que se vayan juntando, ¿no? Insisto, estos que ahorita están contagiados, si todos son, a excepción de Chapman, todos los demás son asintomáticos, pues es probable que para la temporada estén listos, ¿no? Y no haya tanto problema. El asunto es quiénes van a venir después, ¿no? Quiénes van a ser los que durante la temporada se lesionen o se contagien o en postemporada se contagien, ¿no? O sea, ahí es donde realmente va a ser el problema, ¿no? O sea, ahorita finalmente todavía se puede medianamente pues salir adelante, pero en esos momentos, quién sabe. Bueno, esta parte es de que habla de JJ, es decir, el después, durante la temporada, en la postemporada, mermaría, afectaría la visión del público que está listo para verlo a través virtual, a través de decir, no, va a venir problema, a lo mejor no va a terminar la temporada. ¿Tú crees que afecte? ¿No? Sí va a tener, me parece, impacto, porque bueno, no es lo mismo pensar que tu equipo esté completo y alguna lesión pueda aparecer de repente a tener la expectativa de una enfermedad que lo va a sacar de acción